al final de la gestación. También se suele, en algunos libros, como son muy estudiosos, en cualquier libro va a encontrar periodo somítico, ¿no? Entre la tercera y cuarta semana. ¿Por qué? Porque aparece en la parte dorsal del cuerpo del embrión, aparece ahí unas concrescencias de mesodermo sólidas que se llaman somites o somitas. Y hay que algunos autores le llaman periodo somítico, entre la tercera y cuarta semana. ¿Cuáles son los procesos que caracterizan? Después de la fecundación, después de la fecundación, segmentación, cavitación, gastrulación. En la segmentación se va a formar un disco unilaminar, por la presencia de una capa que se conoce como hipoblasto. Se traslada por la trompa, ¿no? Y así se llama, unilaminar, por una sola capa. Mientras cuando se produce la cavitación, se forma ahí una cavidad, esa se llama blastocele de blastocisto, se implanta y aparece otra hoja, que es el epiblasto. Aquí era hipo, ahora es epi, y viene el nombre de disco bilaminar. Y la tercera semana es un cambio importante en el embrión porque ahí se van a formar prácticamente tres capas importantes: ectodermo, mesodermo, endodermo. Son los plegamientos. Después, hasta aquí era disco. Luego se hace un embrión cilíndrico y luego en C, típico, o sea, la cabecita sobre la parte ventral del cuerpo. Es el primer embrionario. Tres procedimientos: morfogénesis, organogénesis e histogénesis. Y en el periodo fetal, de la semana novena hacia el final, hay un crecimiento. Aquí ya no hay formación de órganos ni de parte de sistemas, porque ya están formados acá. Lo único que ocurre es una maduración y funcionamiento de los órganos. Todos los órganos funcionan menos uno, pues lo que no funciona es el aparato respiratorio. Bien. El origen de los gametos, ¿no? El embrión en etapa de gástrula, las células germinales primitivas, así vamos a llamarlas, CGP, células germinativas o germinales primitivas, CGP, empiezan a migrar desde el epiblasto, acá está, empiezan a migrar, aquí está el embrión, es el epiblasto, esto de acá comienzan a migrar para ubicarse hacia la gónada definitiva y migran por esta parte del intestino que es el mesenterio, ¿no? Por esta parte de acá, van migrando y esa migración va a ser controlada indudablemente por genes, ¿no? Por genes. Acá está el epiblasto, este es el hipoblasto, es un embrión bilaminar, estamos hablando ya en la segunda semana, bilaminar, este es el epiblasto, este es el hipoblasto, disco embrionario o bilaminar, también se llama así. Entonces aquí la migración de las CGP están controladas por un factor llamado Steal Factor. Y además acá están las CGP, este es un anexo importante del embrión, que es el saco vitelino, y luego tenemos acá los genes. BMP4, BMP8B, BMP2 son los encargados de que estas células que se forman de acá del epiblasto se ubiquen. No es que se formen del saco vitelino, como dicen algunos textos, sino ahí se ubican, se concentran, y de ahí comienza su migración. Esa migración, ahí vemos cómo este es el saco vitelino, que están las células germinativas primordiales, acá van migrando y llegan a las crestas genitales para formar la gónada, ¿no? Entonces, el factor SDF1 en inglés, con su receptor XL12, es una de las moléculas encargadas de orientar por dónde deben llegar, y acá están los genes: frágiles, remigración, SEQUID, sobrevida, migración, STELA, sobrevida, migración parcial, DAS, desarrollo, diferenciación y maduración, 1001, determinación del destino celular germinal, y TEX1, desarrollo y diferenciación. Entonces, estas células germinales, ya hemos visto, se derivan pues del epiblasto.
Entonces empiezan a migrar, ¿no? Y se ubican pues ahí en el saco vitelino, y de ahí van a ser acompañados con sus respectivos genes hasta el futuro, la futura gónada. Hasta ahí no se sabe todavía si es gónada masculina o femenina, ¿no? No se sabe todavía, no hay ninguna evidencia, ¿no? Entonces, desde el saco vitelino a través de las alantoides, el antecaudal y su mesentero dorsal, esa es la migración. Llega a la gónada, o sea, empieza a gonadal, hasta la sexta semana aproximadamente, se diferencia en células madre o stem cell, células madre, espermatogonias en el varón y ovogonias en la mujer. Pero esto de acá no es inmediatamente, sino ya es hacia la pubertad, porque todavía en el feto, tanto testículo como ovario, no vamos a encontrar todavía tubos seminíferos en los testículos, ni tampoco vamos a encontrar folículos en el caso del ovario. Entonces ahí tenemos que hacer una salvedad solamente a partir de la pubertad. Y durante la migración hacia la gónada, las células van a expresar un factor de transcripción, 4, que les permite la totipotencia. Luego tenemos acá otro factor importante, es el LIF, factor inhibidor de leucemia, L, que estimula la multiplicación de las células germinales durante su migración. Entonces conforme van migrando, van dividiéndose también. Muchas de estas células que no llegan a su destino final van a quedar justamente en el camino y además algunos mueren, otras sobreviven, se puede desarrollar y forman tumores que se conocen como teratomas. Y se pueden presentar en el mediastino, en la misma gónada, en la región sacrococígea y en la región bucal. Ahí tenemos un tremendo ovario con un tumor, que es el teratoma. Luego, acá el sacrovitelino, este es un tumor del sacrovitelino. ¿Por qué? Porque como se concentran ahí las células que están migrando, al no tener el estímulo necesario, se quedan ahí en el sacrovitelino y degeneran y forman pues un tumor sacrovitelino. En estos teratomas, ¿qué cosa encontramos? Encontramos todos los tejidos derivados, por ejemplo, del futuro hueso, el futuro tejido nervioso, futuro músculo, elementos sanguíneos. Eso lo encontramos aquí en esos teratomas, en esos tumores, derivados de los tres. Entonces, ahí tenemos otro digerminoma a nivel ovárico, mire, tremendo tumor en el ovario, digerminoma. Tumor sacrovitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma. Vemos que es el útero y este es el tumor, coriocarcinoma. Es un tumor maligno, ¿no? Tiene que hacerse una histerectomía para sacar todo el útero, porque estas células pueden migrar hacia otro lugar malignamente, sobre todo en la mucosa gástrica, a veces hasta sistema nervioso, hasta cerebro. Son muy, muy malignos. Luego tenemos otro teratoma sólido a nivel de la región sacrococígea. Son las células germinales que no llegan a su destino final, se pierden y forman estos tumores. ¿Cuándo empieza la gametogénesis masculina? La gametogénesis masculina empieza recién en la pubertad, ¿no? Es un proceso continuo, ¿no?, que se inicia durante el proceso embrionario y fetal, ¿no?, pero aún no se forman las células precursoras de los futuros espermatozoides, solamente en la pubertad aparece. Lo que sí aparece en el testículo fetal, en el testículo del niño antes de la pubertad, son los cordones sexuales primarios, donde se pueden pues reconocer las CGP o gonocitos y las células futuras sustentaculares. ¿De quién? De Sertoli, ¿recuerdan? Ahí lo tenemos. Este es un cordón sexual primario. Ahí están las células genéticas primordiales, 2 o 4 por campo. Y estas son las células sustentaculares. Estas de acá, futuras células de Sertoli, ¿no?
Entonces ahí hay una interdependencia de las células intersticiales de Leydig, o las células peritubulares en la línea propia, y células sustentaculares de Sertoli, o sea, son independientes las células que se van formando. Todo el proceso espermatogenético dura entre 64 a 70 días en la pubertad, no el periodo embrionario, ni mucho menos el periodo fetal, en la pubertad. ¿Y por qué en la pubertad? Porque requiere ¿qué cosa? Las hormonas del eje hipotálamo fiable. ¿Cómo se llaman esas hormonas? Los gonadotropas FSH y la LH, ¿no? En el caso del sexo femenino. Entonces, algunas células sustentaculares son capaces de regular la diferenciación, función de las células que están alrededor del túbulo, de ese cordón espermático, intersticiales a través de la producción de IGF-1. IGF-1 es un factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y el otro es un factor de crecimiento transformador alfa y beta, y DHH es el DSER-GGO. ¿De acuerdo? Ustedes conocen el SHH. Ese es el DHH, DSER de desierto, DSER-HH. Entonces, estas células peritubulares son capaces de producir PMODS, regulando la diferenciación de las células sustentaculares. O sea, estas moléculas hacen la diferencia entre las células germinativas primordiales y las células sustentaculares, futuras células de Sertoli. ¿Qué estructura se encuentra entonces en el testículo recién nacido? En los futuros, no son todavía tubos semíferos, en los futuros son cordones sexuales, ¿no? Son cordones sólidos primarios formados por células foliculares, futuras células de Sertoli, que son las más numerosas. Acá lo tenemos. Este es el testículo de un niño, un recién nacido. No hay tubos seminíferos. No hay, desde luego, espermatogonias. Como dice Langman, ustedes leen Langman y dice que hay espermatogonias. No hay todavía. ¿Ven? La fotografía no miente. Y esto es lo que se observa en un testículo de recién nacido. Estas células grandes son las células germinativas primordiales, y el resto de estos puntitos negros vienen a ser los núcleos de las futuras células de Sertoli, ¿no? O células sustentaculares, como se les llama. Entonces, hay interacciones paracrinas entre las células sustentaculares de Sertoli con las células intersticiales, ¿no? O de Leydig. Acá están. Estas son las células de Leydig. Cordón. Este es un intersticio. Es una célula de Leydig. ¿Qué cosa producen las células de Leydig? Producen los andrógenos, básicamente la testosterona. Y esa testosterona, ¿para qué sirve? Para ir diferenciando progresivamente los cambios de cordones sexuales primarios a tubos seminíferos en la pubertad, por influencia de las hormonas gonadotropas. Entonces tenemos la leyenda, ese es célula de Sertoli, esa de acá, S, célula de Sertoli, L, célula de Leydig, esa de acá, Leydig, y células peritubulares, las P, peritubulares que están acá alrededor, acá, esa de acá, P. Y G, los gonocitos o células germinativas primordiales, que son las de mayor tamaño, y número menor, 2 o 4 máximo, ¿no? Fase de espermatogénesis, fase de proliferación, también se llama fase espermatogónica. Estamos hablando ya de espermatogénesis en la pubertad, ¿no? A partir de una célula madre germinal, dos tipos de espermatogonias, tipo A, tipo B. De tipo A se replican, pueden dar lugar a espermatogonias de tipo A y B. El tipo B da lugar a las espermatocitos primarios, que a su vez dan lugar a espermatocitos secundarios, y así sucesivamente. Entonces se conoce como fase proliferativa por la multitud de mitosis que se producen. Ahí tenemos espermatogonias tipo A, se dividen, nuevamente regresan a A y producen la B, y esta B es la fase que va a empezar a diferenciarse formando las espermatogonias. Y luego se va a ir dividiéndose y diferenciándose al mismo tiempo para formar el placido primario hasta culminar con la formación de espermatozoide. ¿Cuándo termina la formación de espermatozoides?
¿Qué dicen? ¿Cuándo termina? Habrá, en nosotros varones, habrá, creen ustedes, una, una pausa, como ocurre en el caso de la mujer. ¿Qué dicen? ¿Habrá o no habrá? ¿Quién puede decir? ¿Hay o no hay? Despierten, están durmiendo. Doctor, buenas noches. A No hay ver, una tu fase, nombre y apellido, chicas, para ponerle tu 20. Sara Ramírez. No hay una edad del hombre donde deje de producir espermatozoide. ¿Cómo te veías? ¿Cómo te veías? No Perdón. te entiendo. ¿Cómo? No hay una edad No, del no, hombre espera, donde... para. Jara Ramírez. ¿Cómo te Jara veías? Ramírez. Jara Sara, Ramírez. Jara. Sí, sí, Jara Ramírez. A ver, Jara Ramírez y Mireya Almendra. sí. ¿Sí? Ya, a ver, habla. Bueno, no hay una edad del hombre donde deje de producir espermatozoides, pero sí hay una edad aproximadamente a partir de los 40 o 45 años, donde la cantidad de espermatozoides que produce ya no es la misma, ¿no? Ni la calidad. Ya, perfecto. O sea, la producción es continua hasta la muerte del varón. ¿No? Almendra. Sí, es cierto, no se termina de, nunca hay Claro, un claro. Muy corte, pero bien, sí muy disminuye. bien. Jara Ramírez y Mireya Almendra. Muy bien, muy bien. Claro, lo que dice Almendra es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque en el varón la producción es continua. Empieza, lógico, llega un momento en que hay mayor producción, la calidad, el volumen, el número está dentro de lo normal para poder tener descendencia. Pero así como hay envejecimiento de las células somáticas, también hay envejecimiento de las células sexuales. De tal manera que si analizamos el semen de un varón joven, ¿no? Por ejemplo, un compañero de ustedes, versus un varón que ya está entrando a los 50, 55 años, entonces ahí hay un déficit, ¿no? Va disminuyendo la calidad, el número, el volumen, pero no deja de haber, que es muy diferente en lo que pasa en la mujer. En la menopausia ya no hay folículo-génesis, ya no hay. Llega un momento que prácticamente esos ovarios ya no van a dar origen a ovocitos, ya no hay, se agotaron. Y vamos a ver por qué. Porque a diferencia del varón que comienza en la pubertad, la espermatogénesis en la mujer comienza muy tempranamente, el periodo embrional, el periodo fetal, 20 semanas. Y comienza la primera división meiótica, inclusive. Pero queda detenida en la profase, ¿no? En un periodo llamado dictioteno o diploteno. Y entonces la niña nace ya con sus ovarios conteniendo ovocitos primarios rodeados de células foliculares. Y de ahí para adelante hay una etapa de latencia hasta la pubertad. Y ya con las hormonas entonces se comienza a producirse la foliculogénesis. Pero llega un momento que ya no hay más folículos. Eso llega pues, a los 40, 45 años, la menopausia. ¿Está claro? Muy bien, Jara. Vamos avanzando entonces. La fase meiótica, ahí está la meiosis. Ustedes saben que las espermatogonias son diploides, entonces la meiosis hace posible que al final de todo este proceso el espermatozoide sea haploide, o sea, la mitad de cromosomas. Y nos va a decir, por ejemplo, Paloma Mendoza Osorio Jade, Jade Larisa Paloma, ¿está ahí? No está. No está. Paloma Mendoza. A ver, otra. Culca Ortiz Chiara, ¿está no? Sí, doctor A Paz. ver, ¿por qué crees tú que haya una división reduccional, una meiosis en la espermatogénesis? ¿Cuál crees que sea la razón? ¿Sabes o no sabes? Para no perder tiempo. No sé. Bueno, o sea, puede ser en este caso por factores también biológicos como también ambientales.
por ejemplo, los desequilibrios en las No, chica, ¿vale? no me has entendido bien. Yo te digo, la célula diploide, que es la espermatogonia, ¿no es cierto? Para pasar al espermatozoide, ahí va a haber una reducción, una meiosis, para que sea una célula haploide. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tiene que ser haploide? ¿Por qué no sigue siendo diploide? Esa es la pregunta. Dice César López y Carraime Lorena Doris. ¿Está ahí? No. No está López y Carraime. A ver, otro. A ver. Miguel André quiere ¿Quién? participar, docente. ¿Quién? Miguel André. Miguel Andrés, ¿cómo se ha pedido? Villavicencio. Villavicencio. Sí, por el material Villavicencio Huanca. Huanca, Miguel Andrés. Ya, a ver, Miguel Andrés. Por el material genético, al momento de la fecundación, de tanto del papá y la mamá, tiene que ir mitad, mitad. No, pero está bien. ¿Pero por qué, digo yo? ¿Por qué es que tiene que ser la mitad? Pues 23 del papá, 23 del mamá, del material genético. ¿Pero por qué, pues, chico? ¿Por qué? A ver, ¿quién levantó la mano? Buenas noches, doctor. ¿Cómo te Quisiera pidas? responder. Estrada Meneses. Estrada Meneses Brenda Belén. Ya, a Sí. ver, Brenda Belén. A Bueno, ver, ¿cuál es la básicamente razón? sería Ujú. para que los espermatozoides solamente al dividirse tengan 22 cromosomas y al unirse con el óvulo se formen 46 y no hayan anormalidades. Pero entonces quiere decir que el óvulo va a tener 24, porque tú estás diciendo que tiene 22 y 24. No, dije 23. 22 dijiste, ya, Sí. 23. Ya, entonces, siendo haploides ambos gametos, ¿no es cierto? En la fusión, ¿en qué momento se fusionan? ¿Cómo se llama ese mecanismo de fusión? ¿Cómo se llama ese mecanismo de fusión? En la fecundación. Claro, la fecundación, chicas, ¿por qué titubeas? La fecundación, N con N, 2N, ¿no es cierto? N del espermatozoide, N del óvulo, 2N, claro. Esa es la razón. Esa es la razón. Brenda Belén, ya, muy bien. Ya. Entonces tenemos ahí toda la espermatogénesis, ¿no? Y por supuesto está controlado por hormonas, ¿no? Por hormonas. También se diferencia, dice, antes de la primera división, el ADN ya se replica, primero se replica, pues tenemos ahí 4C. El 2N es diploide, ¿no es cierto? Y 4C viene a ser la cantidad de ADN, porque se ha replicado, ahora es 4C. Entre la primera división meiótica de espermatozoide primario o secundario, ¿qué pasa? Se reduce el número de cromosomas y es 1N nada más, haploide, y también se reduce el número la cantidad de ADN que tiene. Y así sigue hasta llegar pues a una célula haploide con la mitad de la carga de ADN. Bien. La segunda meiosis se completa en unas 8 horas, segunda meiosis. La segunda meiosis. Se completa, esta de acá, se completa en unas 8 horas produciendo 2 gametos haploides inmaduros, que son las espermátides. Y de aquí a espermatozoide ya no hay nada, que no se reduce, no pasa nada, sino también solamente es una metamorfosis, ¿no? Un cambio nada más, ¿no? Para pasar a espermatozoide. ¿Ya? Y luego viene, pues, eso se llama espermiogénesis o espermiohistogénesis, también se le conoce así, ¿no? En la última etapa de formación, aquí hay una metamorfosis, ahí está la metamorfosis. Primero era un ovocito secundario, ahí lo tenemos con todas sus organelas, como toda célula tiene, ahí tenemos vesícula, el núcleo, poco a poco va apareciendo la colita, el flagelo, aparece el flagelo, y llega el momento culminante de ese cambio, de esa transformación, de esa metamorfosis, hasta formar el espermatozoide completo, ¿no? Esa es una metamorfosis. Eso se llama espermiogénesis. Espermiogénesis. Quiere decir que de una célula espermatogónica, se van a formar ¿cuántos? 4 espermatozoides. 4 espermatozoides. ¿Está claro?
En la pubertad, ¿qué pasa en la pubertad? La célula madre espermatogónica se divide y da lugar a espermatogonias de tipo A y otras así como células madre. De tipo A, por amplificación mitótica, dan lugar a espermatogonias de tipo A, intermedios y tipo B. Y de esa forma, entonces, se va generando toda la línea espermatogenética. Primero tenemos acá, tipo A, se divide en células espermatogónicas intermedias, ¿no? No requiere hormonas en este pasaje, no requiere hormonas. Luego viene el tipo B, ¿no? Y la tipo A sigue dividiendo. Entonces, ¿por qué? A ver, ahí está claro ahí, ¿eh? ¿Por qué? A ver, Arquínigo, Cueva, Lisette, Gianelli, ¿está o no? Sí estoy, Ya, doctor. ¿estás ahí? Buenas Ya, noches. bien. Hola. Ya, ¿por qué? ¿Por qué las células de tipo A, espermatogonias, que solamente se pueden ver, ¿no? Ojo, con la microscopía electrónica, con la microscopía óptica no podemos ver, solamente espermatogonias? ¿Por qué crees que estas células de tipo A ya no se siguen dividiendo como tú ves en el esquema? Esas van a ser prácticamente células de reserva. ¿Por qué crees que sean células de reserva? ¿Qué dices? Alquínigo. Alquínigo, Cueva, Lisset, Janelli. ¿Por qué? Eh, Creo que es porque mantienen su capacidad de autorrenovarse. Son Ya, como una pero ¿por qué? especie de Dime. reserva. Porque hemos dicho que ¿cuánto dura la espermatogénesis? ¿Desde la pubertad hasta cuándo? Eh, ¿Hasta? hasta, Hemos dicho, chicos, no ha estado en el presente. ¿Ah? hasta que se, mu- ¿Hasta dónde? hasta que se mueran, pues ¿Que se prácticamente los mueran hombres. quién? ¿Los espermatozoides? No, es el hombre. Ah, le tienes odio a los hombres, ¿no? Para que se mueran, dice. No sé, es como usted mencionó, como se Pero mencionó hasta la anteriormente, muerte del individuo. Muerte del individuo, no que se Ujú, muera. claro. O sea, tú Es tienes que odio a como los hombres, estamos hablando de espermatozoides, pues se supone que pues son no dice para hombres. que se mueran los espermatozoides, ¿cómo va a ser eso? No. Sino simplemente como van entrando ya a la edad, de envejecimiento, entonces van ya disminuyendo su capacidad, ¿no? Bien, entonces esas espermatozoides tipo A van a quedar como reserva. No como dicen los libros que dicen que... ¿Y dónde van a quedarse? A ver, ¿en qué parte van a quedarse? A ver, ¿quién puede decir? ¿En qué parte del aparato reproductor masculino? ¿Qué dice Cubillas Sánchez? Loesquia, Ali, Loesquia. Aquí está el nombre, Ay, Loesquia. estoy en el otro ¿Está ahí grupo. Loesquia, Ali? ¿No está? Cubillas. A Ah, ver, Yamili, ¿cómo? Y no, la pregunta no sale para allá, por otro lado. Ah, ya. Entonces solamente los que están acá nomás. Ya, entonces, para la próxima, los que están en el otro lado vienen para acá. Están escondiendo. A ver, Yamile, Danixa, juega o cochea, ¿está o no? El otro mismo. Buenas noches, doctor. Ah, ya, ¿qué tal? A ver, cuéntame. ¿A dónde se depositan esos? ¿Se depositan o no se depositan en la sala? ¿Se quedan reservadas en el túbulo seminífero? En el tubo seminífero, ¿no es cierto? No, como dicen muchos autores, que van a almacenarse en el epidídimo. No es así. Van a quedar en los tubos seminíferos, indudablemente. Y van a quedar como reserva, ¿no? Es igual como, por ejemplo, en los huesos. La osificación, ¿en qué parte se empieza la osificación del hueso largo? En la diáfisis, ¿verdad? Y en las epífisis queda cartílago de reserva. Mientras hay ese cartílago hay crecimiento. Entonces, pero sigue siendo hueso, no es otra estructura. Entonces, estas células A van a quedar dentro de los tubos seminíferos, ¿no?
pero no en el epidídimo. Lo que pasa en el epidídimo más adelante es que los espermatozoides van a madurar. Van a madurar. No los espermatozoides tipo A, sino los espermatozoides van a madurar ahí, ¿no? Bien. Entonces, Yamilé. Yanixa. Ya. Muy bien. Sí, profesor. Ya, perfecto. Miren, aquí hay un detalle importante que no hemos dejado pasar, miren. En toda esta división A1, A2, A3, A4, no requiere hormonas. Y recién acá, espermátides a espermatozoides, se requiere FSH-LH. ¿Y qué son las FSH-LH? Son las gonadotropas. ¿Dónde se forman estas? En el lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Con qué objeto? Estas hormonas van a influir en la producción de testosterona. ¿Sobre quién? Sobre quién produce la testosterona en el caso del varón. Dice, saber, Bellido, Valdivia, Lisi, Nicole. ¿Está o no? Estoy aquí también en segundo mil. Benavides, Ayelén, Pilar. ¿Está? Tampoco. Buenas noches, doctor. Aquí estoy. ¿Tú eres Ayelén? ¿Ayelén? Ayelén. Ayelén, ¿no? Ya. Pilar, ¿no? Sí, doctor. Benavides. ¿Benavides? Benavides Silva, sí. Ah, ya, perfecto. A ver. ¿Quién produce la testosterona en el varón? En el caso de los hombres, se producen las células de Leydig. Muy bien, muy bien. La célula de Leydig, efectivamente, ¿no? No es Leyding, sino Leydig nada más, ¿no? Leydig. Muy bien. Ahí, Helen Pilar, perfecto, muy bien, ¿no? ¿Y por qué no contestado haciendo examen? Te acabo nota baja, chica. Vamos, otra. Ocurre luego una alteración cromosómica en el caso de la meiosis. ¿Recuerdan ustedes la meiosis? La primera división meiótica normal es XY, la otra es XX, Y, perfecto. Eso es lo normal. Pero puede ocurrir esto. División meiótica, la primera, no hay división como en este caso. Todo el conjunto va a una célula, la otra es nulisómica, 0. Y en la segunda división, ahí está normal XY, XY. Así como ocurre en esta primera división, en la segunda, acá, puede ser, no en la primera, sino en la segunda. Aquí la primera es normal, XY, y acá viene otro problema, XX, YY. ¿Qué factores creen ustedes que pueden inducen a que se forme eso? Nos explica, a ver, Monyorte, Espinosa, Yujei, Araceli, ¿está? No está. Ahí la delegada, Palacio Sebastián Angie Rosario, ¿está? ¿Cuál crees tú que sea la causa por la cual se produce la no yunción? O sea, la no separación. ¿Cuál crees tú que sea la causa? Sí, claro, pero por qué crees que puede fallar? ¿Cuál crees que sea la causa de que no se divida, ¿no?, de una manera normal, sino que todo pase a una sola célula, la otra queda nolisómica, 0? Y es delegada. ¿La otra delegada está ahí? Acero, Sí, docente. Acero Podría Ramos, ser, Alcea Milusca. A ver. sí, podría ser por un error en la meiosis. Sí, bueno, definitivamente es un error en la meiosis, pero ¿qué cosa induce a que haya un error? Bueno, puede haber, puede incluir también la edad materna de la madre. No, chica, pues estamos hablando del padre, pensé que Y, chica, XY. No estamos hablando de la no disyunción, estamos hablando todavía de la espermatogénesis. A ver, ¿quién puede decir?
¿Alguien? ¿Nadie? Doctor, ¿puede ser por una alteración en los cromosomas en este caso? No, definitivamente es alteración cromosómica, claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa, crees tú? A ver, inclusive es la causa, en la parte de genética hemos hablado de cómo se forman las trisomías, cómo se forman las triploidías. ¿Qué dicen? ¿Nadie? Profesor, buenas noches. ¿Podría ser por Hola. un error en la anafase, que es una fase de la meiosis donde Está se bien, separan? claro, estamos de acuerdo, ¿no? Tú lo que dices tú, perfecto, muy bien. Pero ¿por qué crees que ocurre eso? Tal vez puede ser por un error en el uso meiótico que no se adhiere correctamente a los cromosomas. No, claro, eso está correcto, pero ¿cuál es la causa? Puede ser una causa interna, ¿no? Vamos a ver la causa externa. Si tú haces una carrera con una mujer, por ejemplo, de 40 años, una carrera, tú le vas a ganar, ¿verdad? ¿Por qué le ganas tú? Exactamente, de más joven, ¿verdad? Entonces, conforme va pasando la edad cronológica, no solamente van a envejecer las células somáticas, sino de las sexuales. Entonces, las células sexuales se hacen más lentas. La división meiótica que tiene pues la profase, la metafase, anafase, heterofase, se hacen más lentas. Entonces, esa lentitud no permite pues, que haya una separación, ¿no?, de la célula madre completa, en este caso de Guille, en la primera división, en la segunda división, normal, pero acá puede ser en la primera división meiótica o en la segunda. Eso se debe a la lentitud de las células conforme va pasando la edad cronológica en el varón, acá en el varón, ¿no? Es más factible que se produzca, más probabilidad que un varón joven, obvio. Y también puede ocurrir, sí, es cierto, puede ocurrir un varón joven, claro, pero con mayor probabilidad es en un adulto mayor, ¿no? Bien, principales funciones de la célula serotolina: mantenimiento de una barrera hematotesticular, secreción de una proteína fijadora de andrógenos, secreción de estrógenos, inhibina, activina, secretar FINC, o sea, la hormona antimileriana, durante la etapa embrionaria que impide desarrollar los conductos paramesonérgicos. Y secretar sustancias que estimulan las células intersticiales de Leydig para la producción de testosterona. Bien. ¿Qué cosa es la barrera hematotesticular? Eso se lo han estudiado en el siglo pasado, ¿no? En histología. A ver, Huancahuire, Portocarrero, Célica, Liz. ¿Está o no? Sí, doctor. A ver. ¿Qué cosa que significa barrera hematotesticular? ¿Por qué crees que se produce esa barrera? Como protección. ¿Protección contra qué? ¿Contra qué? Fíjate, estamos hablando a nivel celular, ¿no? ¿Contra qué? Tienes el 90% de respuesta, falta un toque. A ver, remata. ¿Por qué? A ver. ¿Para que no entre qué? Microorganismos, pues chicas, ¿no es cierto? Microorganismos. Si un varón tiene pues una ITS, ¿conoces una ITS? ¿Qué ITS conoces? Sí, infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea. Ya, perfecto, ¿no? Vamos a suponer que sufre gonorrea, ¿no? Los gonococos, que son los que producen la gonorrea, ¿no? Esta barrera hematotesticular no permite el pasaje, ¿no?, de microorganismos del medio externo al medio interno, indudablemente lo protege. Pero muchas veces es tal la cantidad de microorganismos ingresados que rebasa todo lo que puede hacer esa barrera, ¿no?, hematotesticular. Es muy similar a lo que hay a nivel del sistema nervioso.
la barrera hematoencefálica, ¿recuerdan? Muy bien. ¿Tú eres? Huancahuire. Huancahuire. Muy bien, Huancahuire. Te faltó rematar un poquito ahí. Sí, doctor, gracias. Sí, pues está bien, Huancahuire, Huancahuire. Entonces vamos a ver otro acá. Producto final. Ahí lo tenemos. El espermatozoide es un altamente polarizado. ¿Por qué es altamente polarizado? Porque tiene una cabeza, acá está la cabecita, y tiene un flagelo cola. Eso se llama polarización. Ahora bien, miren, en la cabeza lo más importante que es el acrosoma, esta parte de acá, la masa apical. El núcleo, ahí está el núcleo, tremendo núcleo haploide. Y por supuesto tiene su membrana plasmática, que hay un segmento de unión, que es el cuello, una vena mitocondrial, ahí están las mitocondrias, un filamento, un flagelo o cola, es la parte proximal, perdón, apical, y es la parte proximal o prolongación externa. Si hacemos un corte a este nivel, vamos a ver que existe una membrana, ¿no? Tal como se encuentra pues, en la membrana celular. Y acá tenemos microtúbulos central y 9 pares de microtúbulos periféricos, unidos por dineína, ¿no? Como ganchos, que son proteínas, justamente, la proteína, acá está en la escama, proteína. Y esa proteína, ustedes saben perfectamente que tiene que ser codificada, ¿no es cierto? Codificada. Bien, ¿por qué es importante eso? Vamos a ver. Indudablemente todo eso está controlado por las hormonas, bueno, tropas provenientes del eje, aquí está el hipotálamo, eje hipotálamo hipoficiario, o sea, el lóbulo anterior de la hipófisis. Acá vamos a tener, en el caso del sexo masculino, la EGSH, hormona estimulante del epitelio germinativo, en reemplazo a esta FSH, porque nosotros no tenemos folículos, ¿verdad? FSH es hormona estimulante de los folículos. Y la otra es la LH en el caso de la mujer, pero aquí en el varón, ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales. Esa es una variante, ¿no? De la nomenclatura. Bien. ¿Quién controla todo este proceso? La EGSH, acá está, EGSH sobre la célula de Leydig, perdón, Sertoli, actúan sobre todo el epitelio germinativo, también sobre la célula de Leydig para que produzcan testosterona, y la testosterona es lo básico para que se realice todo el proceso espermatogenético. También la testosterona va a actuar sobre las glándulas anexas al aparato reproductor del varón, próstata, los seminales, las vías espermáticas, epidídimo, conducto deferente, el pene y por supuesto también el escroto. Todo esto está controlado pues, por la testosterona producida por las células de Leydig. ¿No? Las flechas rojas significa inhibición y las flechas negras estimulación. Flechas y continuas interacciones. Acá están las interacciones. ¿Sí? Interacción. Y entonces acá viene a ser estimulación. Estimula para que el hipotálamo produzca pues, las hormonas que hemos mencionado. La FSH, o sea, la EGSH y la LH y CSH regulan pues, la función de las células de Sertoli y Leydig. La FSH estimula la producción de activina, que es responsable de la retroalimentación sobre el hipotálamo y la liberación de hipofisella de FSH, ¿no? La activina. Y la activina tiene un efecto opuesto. Este de acá es la inhibina, este de acá es la activina. Si la inhibina es inhibidora, acá está la inhibina, ahí está, inhibidora. La otra es la activina, tiene un efecto opuesto, o sea, es estimulante, ¿no? Estimulante. Maduración primaria, bases moleculares, efectivamente las células espermatogenéticas de los tubos semíferos van a pasar hacia el epidídimo para su maduración. ¿Y por qué? Porque necesita cambiar todos estos aspectos, aumento de la capacidad de ligar hierro coloidal,
disminución de grupos sulfidrilos, disminución de actividad TPasa espermática, modificación de azúcares de glucocalis, aumento de cargas negativas, cambios de composición lipídica de membrana, distribución de proteínas de membrana periacrosómica. Eso es lo que tiene que madurar. El espermatozoide recién formado en los tubos seníferos, no vamos a encontrar en los tubos seníferos espermatozoides. Pasan rápidamente el epididimo para su maduración. Modificaciones en lo que respecta a la superficie del espermatozoide. Un espermatozoide maduro no tiene capacidad de fecundar. Se han hecho ensayos, pruebas, utilizando justamente la fecundación in vitro en las condiciones óptimas, pH, temperatura, enzimas, etc. No lo acepta. Un espermatozoide maduro no tiene capacidad de fecundación. Ahí tenemos la cabecita del espermatozoide, dos cabecitas, una cabeza de color, una membranita de color verde y una medio naranja. En la maduración se libera esta de acá, la más externa, ¿no? La capita más externa. Quedando solamente la otra capa. Por eso que siendo maduro no tiene capacidad todavía de fecundar. Y esto es lo que habíamos visto hace momentos, ¿no? La dineína tiene idéntica formación que los cilios, que recuerdan ustedes, ¿no? Los cilios. Bien. La capacitación, ¿dónde se realiza? En el tracto reproductor femenino. Ahí se va a realizar la capacitación. Acá está. Va a ir perdiendo la otra membranita. Ya perdieron una en la maduración, ahora la otra. Pero ¿dónde va a capacitarse? En el tracto reproductor femenino. O sea, útero y también trompas, por supuesto, ¿no? Vemos acá la cabeza del espermatozoide. Entonces, para que pueda madurar, ya está maduro, pero para capacitarse tiene que liberarse toda esta parte de la capa que hemos mencionado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de liberar, ¿qué cosa? Enzimas del acrosoma para una reacción que se conoce como reacción R, que es reacción acrosómica, liberando las enzimas para pasar por encima de las células que rodean al ovocito, que ha salido así en el momento de la ovulación, ¿no? Genes requeridos para la formación del acrosoma, ahí están los genes. Y tenemos acá CSNK2A2, caseína quinasa 2, GBA2, glucosidasa B2, espata 16, proteína asociada a espermatogénesis. O sea, no hay nada que no sea genético. Desafortunadamente todo es genético. Ahí tenemos ya la cabeza, el acrosoma, listo, para fecundar al ovocito. Bien, hay también genes requeridos para la formación del flagelo también, hay otros, ¿no? Hay otros genes responsables de la formación del flagelo. Si estos genes mutan, entonces no se va a formar el flagelo, indudablemente. Entonces, al no formarse el flagelo, esos espermatozoides no tienen la calidad para llegar a fecundar al ovocito. Secuencia de la capacitación espermática. Adquisición de un patrón de hiperactividad de los espermatozoides. Reconocimiento de la visión de la zona pelúcida y capacidad de experimentar la exocitosis acrosómica. Acá lo tenemos. El ovocito, acá está el ovocito, tiene una zona que se llama zona pelúcida, que se observa, recuerden ustedes en histología, han visto ovario, se observa a nivel del ovocito. Entonces, esa zona pelúcida no es tan simple como aparente ser, tiene 4 subcapas: ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Entonces, aquí va a haber un reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida. Es decir, que es imposible que el espermatozoide de cualquier mamífero pueda llegar a fecundar a un ovocito. Imposible. Y viceversa también. Es imposible que un espermatozoide humano pueda fecundar un óvulo de una hembra mamífero. Imposible. Entonces, hay ahí un reconocimiento. Si lo reconoce como tal, se adhiere. Si no lo reconoce como tal, lo expulsa.
Y estas son las enzimas acrosómicas que se necesitan para poder pasar toda esa barrera, sobre todo la zona pelúcida. Acrosina, neuraminidasa, proacrosina, acrosina unidad, inhibidor, hialuronidasa, cobatasa ácida, etcétera, etcétera. Una serie de enzimas necesarias para vencer la resistencia de la zona pelúcida. Ahora bien, los mamozoides tienen una morfología. Lo normal es esta de acá. Con cabeza normal, su cuello, su zona intermedia, su flagelo. Pero puede tener una cabeza grande, o sea, macro, gigante, o una pequeña, micro, doble cabeza, doble flagelo, o una cabeza en forma de una saeta, rugoso, y aquí problemas a nivel de la pieza intermedia. Todo eso es normal dentro de un porcentaje, aproximadamente 20%. Cualquier varón que se haga un seminograma puede presentar estas estructuras anormales. Estas estructuras anormales no tienen capacidad de fecundar, porque le falta, pues en este caso hay 2 cabezas, 2 colas, etcétera, etcétera. No tiene capacidad. Entonces eso va a disminuir la fecundidad, ¿no? Cuando el porcentaje de formas anormales supera al 20%. ¿no? Los estudios muestran una disminución en la calidad del semen, por supuesto. Si hay un semen que tiene esas formas, va a disminuir la calidad. Entonces, al seminograma, ¿no? El volumen de 2,5 a 3 mililitros, un pH ligeramente alcalino, 7,35 a 7,5, número 20 a 50 millones por cada mililitro. Si el volumen es de 3 mililitros, volumen eyaculado, por 50 millones son 150 millones de espermatozoides que se liberan en una eyaculación. Pero puede haber, pues, hay una serie de problemas en la espermatogénesis. Por ejemplo, no puede haber una cantidad suficiente de espermatozoides o que no tiene movilidad. Eso se conoce como azoospermia. A sin sos, movimiento del espermatozoide. Las causas pueden ser muy diversas. ¿Cuáles son? Alteraciones cromosómicas, por síndrome de Klinefelter, o por microdeleciones del cromosoma Y, con pérdida de material genético implicado en la espermatogénesis. Clitorquidia, torsiones testiculares, traumatismos o golpes, procesos infecciosos, tratamiento de radioquimioterapia cuando hay un cáncer de por medio, puede alterarse, ¿no? Fragmentación o daño de ADN espermático, y ahí tenemos algunas de las causas. Factores genéticos y factores ambientales van a dar lugar a disgenesia testicular. ¿Qué cosa es la disgenesia? Esto ya lo conocen. Disgenesia significa que no llega a completar todo su desarrollo. Desórdenes. Genesia, génesis. Desórdenes de la génesis, en este caso, de la espermatogénesis. Va a dar lugar a una disfunción de células de Sertoli, por ejemplo, disfunción de células de Leydig, diferenciación de células germinales alteradas, andrógenos con este gen, es el similar a la insulina, 3, puede ser calidad del semen alterado, cáncer testicular, clitorquidia, hipospadia, insuficiencia androgénica adulto, volumen reticular, disminución del volumen reticular. Todos estos son los daños que puede ocurrir, ¿no? Cualquiera de lo que hemos mencionado. Correlación etiopatogénica, cualquier alteración morfológica puede ser considerada potencialmente como causa de disfunción espermática. Algunas de ellas tienen correlación con síndromes teratosospermicos de probable base genética. O sea, hasta acá también entra la genética. El caso de cromatina, por ejemplo, ausencia de acrosoma, reemplazo de histonas por protaminas. ¿Qué cosas son las histonas? Acá están. En la cadena de ADN, donde están las bases, adenina, citosina, guanina, timina, hay los que llevan esas conexiones, las uniones, que son las histonas. Entonces, si reemplaza estas histonas por otras sustancias conocidas como protaminas, ya hay una alteración genética. Y esa alteración genética no permite que haya pues, una buena gametogénesis masculina. ¿no? Entonces, ¿cómo son los posibles orígenes de la fragmentación del ADN espermático? Apoptosis en el epitelio tubo sinífero,
defecto de la remodelación de la cromatina para su empaquetamiento en la primogénesis, defecto de la maduración, fragmentación del ADN. Todo esto da como resultado, ¿qué cosa? Infertilidad. Entonces la infertilidad del varón es mayor que la infertilidad por parte de la mujer. Factor de riesgo, edad, varicocele o inflamación genital, tabaco y alcohol, tóxicos ambientales, estilo de vida, quimioterapia y radioterapia. Se puede estar recibiendo la quimioterapia o radioterapia por otro problema, sobre todo canceroso, de órganos muy cercanos a los testículos, pueden generar justamente trastornos en la formación del gameto sexual masculino. Trastorno de fertilidad masculina, oligospermia, concentración baja de espermatozoides, acenospermia, problemas de movilidad de espermatozoides, y teratozospermia, alteraciones morfológicas, lo que hemos visto ahí, 2 cabezas, una cabeza grande, una cabeza pequeña, etcétera, etcétera. Ahora, glándulas anexas, y tenemos las vesículas seminales, produce fructosa que le da energía al espermatozoide, prostaglandinas, autoesmoco cervical y peritaltismo de las fibras musculares uterinas y las fibras musculares de las trompas. Además, produce esta enzima vesiculasa que coagula el semen cuando es depositado. La otra glándula importante es la próstata, aporta el 70% del semen, ¿no? El otro el 70%. Contiene ácido cítrico, fibrinolicinas, vesiculasa, fibrogenasa, amortiguadores de pH, iones de zinc, calcio y magnesio, gotas ácidas. En cuanto a las células, las glándulas bulbouretrales de Cooper, estas son secreciones durante la estimulación sexual. Galactosa, galactosamina, ácido galactosúrico, ácido ciálico y metilpentosa. Lubricante en el transporte de espermatozoides. ¿Podrá haber fecundación sin que haya eyaculación directa? ¿Qué dicen? A ver. ¿Podrá haber o no? Ustedes ya deben saber esto, me han enseñado B1, ¿o no? ¿Nada? Jaco, malpartida, Stephanie, Gina, ¿está o no? Jaco. ¿Dónde está? Angie, estoy en el otro medio. Sotecani, ¿cómo? Del otro lado. Ya. Doctor, buenas noches. ¿Quién eres? Cuando la pregunta, soy Campos Ruth. Perdón, ¿quién eres? Campos. Ruth. Alcoricona, ¿no? Ruth Alcoricona. La que tiene una letrita para descifrar tu nombre y apellidos. Media hora. Ya, a ver, dime. Bueno, doctor, según lo que recuerdo que nos explicaba la OCDE también en tema de planificación, nos estaba comentando de que para que pueda darse la liberación de los espermatozoides, no solamente pueden darse cuando ya hay eyaculación, sino porque antes hay un líquido preseminal que contiene, tal vez no en gran cantidad, pero sí hay una cantidad necesaria, porque solo necesita uno para poder fecundar al óvulo y hay posibilidad de que puedan darse un embarazo. Ya, pero fíjate una cosa. ¿Cuántos millones de espermatozoides tenemos? Son como cerca de 150 millones, ¿no es cierto? De esos 150 millones van a quedar más o menos unos millones de espermatozoides. No solamente es uno, claro, uno es el que va a fecundar. Lo que pasa es que si un varón ha tenido relaciones, ¿no?, doblemente de eyaculación en las paredes de la uretra, o sea, es que la uretra sirve como oriniducto y espermiducto. Entonces puede haber quedado algunos espermatozoides en las paredes de la uretra, sobre todo la uretra peniana. Entonces, en el momento del estímulo, ¿no?, porque la sexualidad humana, primeramente es la preparación, la excitación, el estímulo, llega a una etapa que esta glándula de Cooper produce secreciones
durante la estimulación sexual. Mientras está despertando la libido, entonces va produciendo esta secreción. Y en esa secreción puede haber algunos espermatozoides. No solamente uno, varios, ¿no? Ya no millones, pero sí habrá unos cuantos miles, ¿no? Y de esos miles, entonces uno es el que va a ser efectivo, ¿no? Pero no es que solamente haya uno, ¿eh? Por si acaso. Son miles de miles. Y algunos llegan ya mutilados, ¿no? Sin cabeza, sin cola, sin cuello, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿puede haber? Sí, claro, puede haber, sí. Embarazo, ¿no? A veces te van a tener pacientes y dicen, pero yo no he tenido penetración, no sé por qué soy embarazada. Pero has hecho juegos antes sí, hemos estado jugando, ¿no? Entonces, en esa secreción puede haber algunos espermatozoides. A veces dice la paciente, dice, pero no, mi esposo no ha tenido relaciones con él, pero de repente él ha sacado los platos, ha sacado los pies del plato y está en un canal. Entonces después quiere estar con una esposa y ahí puede haber pues espermatozoides, ¿no? Puede ocurrir eso. Bien, entonces condiciones clínicas: disfunción eréctil, pérdida de la libido, menor masa muscular, aumento de la grasa abdominal, HBP. ¿Qué cosa es HBP? ¿Qué cosa es HBP? Hiperplasia benigna de próstata. La fertilidad masculina depende del número y de la movilidad de los espermatozoides. Y estas son las causas de falla en la espermatogénesis: factores congénitos, factores adquiridos, cirugía, trauma, torsión, anorquia, clitorquidia, síndrome de Klinefelter, otras alteraciones cromosómicas, aplasias germinales, síndrome de es decir, varios tipos de anomalías que puede haber en la espermatogénesis. También hay anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace una vasectomía, la falla de qué estructura permite este fenómeno, la barrera hematotesticular, ¿no? La falla en la barrera hematotesticular permite pues, que células inmunes intersticiales no presentadas tengan acceso a antígenos espermáticos. Entonces los anticuerpos se generan contra estos antígenos celulares. También el síndrome del yin. Antes se usaban muy apretados los yines en el varón. Ahora ustedes saben que son unos pantalones bien sueltos, ¿no? Adenocarcinoma, a través del recto se puede detectar si es que hay o no hay una hiperplasia benigna de próstata. O cuando hay cáncer testicular, afecta más frecuentemente a varones menos de 40 años. Los afectados de malignidad presentan pues, valores elevados de FP en sangre, alfa-fetoproteínas, ¿no? Ahí tenemos un testículo normal y otro con su tumor del testículo, ¿no? Se puede notar el tumor. Varicocele, forma de insuficiencia venosa. Y tenemos las venas, ustedes recuerdan la anatomía, caracterizada por tortuosidad y dilatación anormal de las venas espermáticas. Bien. Entonces, hasta ahí es la primera clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué dicen? ¿No hay ninguna pregunta?